Hace un ratito nomás anticipábamos junto al doctor Alejandro Curino que hoy teníamos una entrevista de lujo y efectivamente así es porque estamos en comunicación telefónica con la doctora Ana María Franchi, presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, mucho más conocido como CONICET. Contábamos que ella va a estar visitando nuestra ciudad mañana jueves, también el día viernes, y hoy tiene la gentileza de hacerse un ratito justamente para conversar con nosotros. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Alejandro Curino y Juan Ignacio Guarino te saludan desde Radio Nacional Bahía Blanca. Hola Alejandro y Juan Ignacio, ¿cómo están? Hola Ana, hola, muchas gracias por atendernos, y por venir a visitarnos a Bahía también. No, por favor. Justamente sobre eso es lo primero que te queríamos preguntar. Ana, contanos esta visita a nuestra ciudad, qué objetivos tiene, en qué actividades vas a estar participando, y preguntarte también en general Bahía Blanca cómo está posicionada dentro del sistema científico, técnico y universitario de nuestro país. Bueno, tenemos varios objetivos en la visita. Primero, estar en contacto con la gente que hace ciencia en Bahía Blanca. Tuvimos casi 2 años sin poder viajar y estar en contacto. El Zoom nos resuelve todo. Entonces, hace 1 año, un poquito más, estamos viajando a distintos lugares del país para ver un poco lo que se está haciendo, las necesidades de la gente, y ver los institutos, etcétera. Sería como presidenta mi primera visita a Bahía Blanca. Eso coincide con algunas noticias muy buenas de inauguraciones que se han hecho, de distintas construcciones que se han hecho ahí en Bahía Blanca. Tomamos en cuenta que tuvimos 4 años del gobierno anterior, donde prácticamente no se hizo nada, no se compró equipamiento que estaba concursado. Recién lo pudimos empezar a pagar cuando comenzó esta administración y además luego tuvimos la pandemia. Pero afortunadamente pudimos ahora, junto con la Universidad Nacional del Sur, construir los bioterios para los que ustedes, los investigadores y las investigadoras de ahí, tenían ya el equipamiento y que se mantuvo guardado durante muchísimos años. Eso no pasa solo en Bahía Blanca, no son únicos, nos ha pasado en varios lugares del país, equipamiento que por supuesto su garantía venció hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Cuando vamos a veces con el ministro, me pregunta, ¿y por qué no estaba este equipo en funcionamiento? Y bueno, porque no podíamos poner al aire libre, por ejemplo. Entonces, vamos a inaugurar estos bioterios, vamos a inaugurar unas reformas en el edificio del IFISUR. Y, estamos también, ustedes saben que uno de los institutos del CONICET, el IADO, que es el Instituto Argentino de Oceanografía, sufrió un incendio con mucho deterioro, y bueno, vamos a ver las obras que está bastante avanzado de refacción del deterioro que sucedió por este incendio, y lo que se está haciendo es un sector de un laboratorio del área de oceanografía química, junto con otro de los institutos de Bahía Blanca, el CERSOS, que es el Centro de Recursos Naturales Renovables de las zonas semiáridas. Así que, bueno, más o menos es esto. En menos de 48 horas espero volver más o menos entera de toda esta vuelta. Sí, es una agenda bastante apretada. Sí, no, y además Ana viene, la vengo siguiendo yo, su gestión, viajando casi permanentemente. El miércoles que viene, para no ocupar tiempo ahora y seguir escuchándola, Ana, voy a contar en la columna de la semana que viene para qué sirve un bioterio. Bien. Y voy a contar con más detalle esto que ella muy brevemente acaba de decir, de hasta qué punto llegó con el gobierno de Cristina, que fue donde lo empezamos a gestionar, cómo teníamos material, tal como ella dijo, carísimo y utilísimo, que no podíamos poner porque el edificio no se terminaba, y cómo se pudo terminar ahora con la actual gestión de gobierno. Bien, te tomo la palabra. Y en ese sentido, Ana, en el mismo sentido, me gustaría que nos comentes un poco las importantísimas mejorías que está habiendo con el actual gobierno en el área de ciencia y tecnología. Por ejemplo, hace poco supimos que se ha
concretado la inversión más importante de toda la historia argentina para la compra de equipamiento, pero seguramente vos lo vas a saber explicar y describir mucho mejor que yo, como otras cosas, ¿no? Nos gustaría también una palabrita sobre la ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que estaba desde el 2015, no hubo caso que se aprobara y también se aprobó con esta actual gestión de gobierno, ¿no? Sí, bueno, si empezamos con la ley, porque es como la base de de los programas que actualmente tiene el Ministerio. La ley, como bien decís vos, Alejandro, fue un proyecto del diputado de ese momento, Guado de Pedro, actual ministro del Interior. Esa ley pretendía llegar al 1% de la inversión en ciencia y tecnología del PBI nacional. Esto, para los que somos tan jóvenes, es una bandera de muchísimos años de la comunidad científica. Así es. Esa ley nunca llegó a ser tratada en la comisión de financiamiento, que se llama, que presidía el diputado Laspina y que nunca le dio lugar para poder tratarla. Coherente, totalmente coherente. Sí, absolutamente. Por lo corre por mi cuenta el comentario, ¿no? No, de acuerdo, porque es un gobierno que se preguntó si valía la pena gastar en ciencia. La pregunta ya lo define todo. Entonces, esta ley finalmente se promulga el año pasado, todavía cuando era ministro el doctor Salvarezza. Se promulga, se sanciona por unanimidad de ambas cámaras, y esta ley establece que va aumentando la participación de la función ciencia y tecnología en el PBI un 15% año a año, hasta llegar al 1% en el 2032. Si pensamos que cuando termina el gobierno de Cristina Kirchner teníamos el 0,35% del PBI, y cuando termina el gobierno de Mauricio Macri teníamos el 0,22%, ¿sí? El 0,22% del PBI. Terrible. Fíjense la caída. Ahora teníamos ya un 0,26% y este año tenemos un 0,31%. Esto le permitió al Ministerio crear fundamentalmente dos programas. Uno es el Equipa Ciencia, que es el que hacía Alejandro referencia recién, y otro Construye Ciencia. Equipa Ciencia, que se presentaron los resultados la semana pasada, implica una inversión en equipamiento de más de 60 millones de dólares, que es, como se mencionó, la inversión en equipamiento más importante de la historia. Esa inversión en equipamiento tiene otro tema muy importante, porque va hacia disminuir las grandes asimetrías que tiene la ciencia y la tecnología en nuestro país. La ciencia y la tecnología, como la mayoría de las cosas en la Argentina, están más desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, algo Mendoza, o sea, la zona central del país. Sí. Este programa está otorgando casi el mismo monto a todas las provincias. Esto implica que una provincia que tiene poquísimos investigadores, por ejemplo, Formosa, nosotros tenemos alrededor de 10 investigadores del CONICET, recibe casi el mismo monto que la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos más de 3.000. Federalismo puro, digamos. Federalismo puro, exactamente. Así que eso es importantísimo. El otro programa muy importante es el de Construye Ciencia. En el año 2015 hubo un plan federal 3 que se iban a construir 24 edificios. El gobierno macrista no construyó más que uno, que en realidad fue un gran esfuerzo en Salta de este Instituto de Patología Experimental. Entonces los restantes, más los nuevos, porque entonces ha habido crecimiento y mayores necesidades, una parte los estamos financiando de esos 24 el CONICET, otro el Ministerio por un préstamo BID, pero aparecen por este financiamiento de la nueva ley la posibilidad de presentarse desde los distintos lugares para institutos de investigación, para museos y lugares de popularización de la ciencia, para lugares donde estén los temas del Plan Federal 2030 de interés, y también para lugares de encuentro entre investigadores e investigadoras y empresarios y empresarias. Entonces este es otro tema muy importante.
pero creo que el tema, no sé, es el primero más importante, fue una decisión del gobierno nacional de aumentar el ingreso de los jóvenes que se habían doctorado y habían hecho su postdoctorado. Si ustedes recuerdan, durante el gobierno de Macri la disminución de ingresos fue importantísima. Claro. Estuvimos una semana acá en el playón del ministerio, casi pasamos la Navidad aquí, para que no perder 500 jóvenes, pues conseguimos unas becas, luego un programa con las universidades, etcétera. Y así todo un pequeño éxodo igual, ¿no? Por supuesto, todo un éxodo, que se había suspendido durante todo, no solo se había suspendido durante el gobierno de Néstor y de Cristina, sino que habíamos recuperado más de 1000 investigadores que volvemos con el proyecto Raíces, entre ellos quien habla, ¿no? Sí, así claro, exactamente. Y habíamos triplicado el número de investigadores y quintuplicado el número de becarios y becarias. Así que nosotros pasamos de 450 a 800 ingresos. Y ahí también pusimos unos ingresos que también van hacia lo federal, porque son ingresos en provincias que tienen menos de una cantidad determinada de investigadores, o también en temáticas vacantes, ¿no? La primera fue Ciencias del Mar, algunos temas específicos de veterinaria y otros de las ciencias sociales con China, y ahora se está concursando ingresos por los temas de ciencias forestales y algunos temas de geología, y ya estamos preparando el nuevo para el año que viene. Bien, qué importante esto que decía Ana, ¿no? De federalizar los ingresos a la carrera de investigador, máxime cuando nos decías hace un ratito nomás que Formosa tiene 10 investigadores, la verdad que nos sorprendió esa cifra, es ¿no? increíble, a los dos nos sorprendió la cifra a los dos. Pero otra cosa que te escuchaba muy atentamente y me llamó la atención, y también te quiero preguntar sobre eso, contabas este plan Construye Ciencia, que entre otras cosas, ¿no? Decías que se apunta a construir museos o lugares de divulgación de la ciencia. Yo pensaba qué importante que es esto en el contexto político global, ¿no? Donde hay un nacimiento, un resurgimiento de una ola de oscurantismo anticientificista, ¿no? El fenómeno terraplanista en Estados Unidos, que uno por ahora lo mira como un chiste, pero también los antivacunas que han reverdecido con mucha fuerza y mucha virulencia en la pandemia, que gente que te trata o te argumenta de una manera pseudocientífica en contra de las vacunas, diciendo una sarta de pavadas, y después por ahí, por ejemplo, te quieren vender como solución mágica, ¿no? El dióxido de cloro. Yo te quería preguntar a vos, ¿no? Como científica, pero también como funcionaria, ¿qué pensás sobre esto, no? ¿Por qué pensás que sucede que la gente, ante tanta evidencia, no retrocede al oscurantismo, ¿no? Al no creer en la ciencia, en algo que tiene que ver con una comprobación no de un científico encerrado en un laboratorio, sino de una comunidad científica? ¿Qué podemos hacer desde la ciencia para combatir esto y qué podemos hacer desde la política para combatir esto? Bueno, yo creo que el oscurantismo, los antivacunas en Argentina no sucedió. Sí salió el dióxido de cloro casi anecdótico, pero nosotros tuvimos 90 y pico % de gente que se quiso vacunar. De hecho, lo que decían es cuándo pongo el bracito, ¿no? ¿Cuándo me vacuno? Entonces, eso en Argentina no sucedió tanto. Incluso hay una demanda hacia la ciencia y un conocimiento de que en la Argentina se sienta mucho mayor que antes de la pandemia, ¿no? El tema de el CONICET, del INTA, el INTI, la CONEA, ¿no? Presente en muchos lugares, creo que se visualiza mejor. Yo creo que tenemos que trabajar con los periodistas científicos, con nuestros propios investigadores e investigadoras que estén presentes en las radios, en la televisión, en las redes sociales, que es por donde se comunican fundamentalmente los jóvenes. Hace un par de semanas se presentó TEC, que ya no es más TEC TV, es TEC, porque la idea es que es como un canal de información y de divulgación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero que va a trabajar no solo como un canal de televisión, sino en las redes sociales, empezar a poner material de ciencia y tecnología, fundamentalmente, por supuesto, que desarrollado en Argentina, de una manera por un lado, ir en contra de esto, lo que llamamos fake news en la ciencia, etcétera, también para
incentivar vocaciones científicas, que para nosotros es muy importante, y también para crear, porque hace mucho tiempo que se habla de la alfabetización científica y tecnológica. Una persona como ciudadano o ciudadana, no importa que no sea científico, pero tiene que tener por lo menos el conocimiento para aceptar que esto que va a comer o esto que va a consumir, o la vacuna que se va a poner, o, ¿no? O el exactamente, dióxido de cloro que le recomienda Canosa que tome en lugar de la vacuna, ¿no? Por ejemplo, exactamente, que sepa, Claro. que sepa y que digan, importante. bueno, esto sí, esto no. Claro. Pero a pesar de las cosas horrorosas que se dijeron de la vacuna, que éramos los conejitos de India de los rusos, que no sé, no se van a salir no sé qué camas, la verdad que la gente se desesperó por vacunarse, no por no vacunarse. En Argentina, ¿no? Sí, en Argentina es un fenómeno chico, quizá acá en Bahía Blanca es un poquito diferente, donde hemos tenido atentados políticos perpetrados por antivacunas, pero de alguna manera es la excepción en un país que a su vez es la excepción en un mundo donde uno, por lo menos en el primer mundo, uno ve preocupantemente cómo avanza esto y no deja de preocuparle a uno también que pueda llegar una oleada en algún otro momento. Justamente, sí, no, por supuesto, y hay que estar atentos. Si no se acuerdan que hubo un proyecto de ley de una diputada macrista que era que la vacunación iba a dejar de ser obligatoria, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? No prosperó, pero... están ahí, ¿no? Es cierto. Están ahí. Pero justamente me interesa mucho esto que hacías hincapié en la divulgación, ¿no? Y en la formación científica del ciudadano promedio. Digo, para ser ciudadano del siglo XXI uno tiene que tener cierta formación en ciencia, como bien vos decís, para entender el mundo en el que estamos insertos, ¿no? Yo en ese contexto te quiero preguntar, yo tengo la sensación de que a través de esos 12 años de kirchnerismo el CONICET se encauzó, se le dio un destino en la vida nacional que quizá antes no tenía, en la época en la que a los científicos los mandaban a lavar los platos, un destino que tiene que ver con la producción, con la industria, con un modelo económico que permita generar puestos de trabajo, etcétera, todo lo que ya venimos hablando, ¿no? Pero te quiero preguntar, las ciencias sociales, ¿qué rol pensás que tienen en un país como el nuestro en vías de desarrollo? Y si deben estar contempladas, deben seguir siendo, estar dentro del CONICET, o habría que crear algún tipo de consejo o espacio, organismo específico para las ciencias sociales que por ahí uno piensa que no tienen una aplicación directa en la industria. Bueno, a mí me parece que el tema que veníamos hablando antes, las ciencias sociales tienen un tema fundamental, el tema de la comunicación, ¿no? Cómo la gente vota en contra de sus intereses. Totalmente. Creo que ahí están las ciencias sociales las que tienen que hablar, y las humanas. Me parece que los numerosos problemas que tiene la Argentina, con un 37% de pobreza, con las desigualdades tan importantes entre provincias, todo lo que y ahí tienen que estar los antropólogos, los sociólogos, los politólogos, etcétera. Y yo creo que una de las grandes riquezas del CONICET es la posibilidad de tener todas las ciencias y llegar a lo multidisciplinario. La verdad que los grandes proyectos tienen que ser multidisciplinarios. Si uno habla de un proyecto minero, por ejemplo, que son nuestros temas así... Y bueno, necesitamos tener a la gente, a los ecólogos, necesitamos obviamente a los ingenieros, a los geólogos, etcétera, pero también el impacto de, por ejemplo, de Vaca Muerta en lo social, en un lugar chiquitito donde llega un montón de gente que gana mucha plata. Eso tienen que estar las ciencias sociales para decir, bueno, ¿cómo manejamos esto? Así que yo creo que las ciencias sociales y humanas en un país como el nuestro, en una realidad como la que estamos viviendo, porque nos tocaron todas, no nos tal cual. no salvamos de nada, la pandemia, una guerra, la economía mundial temblando. Por eso, las ciencias sociales tienen que estar. Bien. Ana, estamos llegando al final de esta entrevista, pero te quiero preguntar también, porque entiendo que tus estudios profesionales, en parte, o una de tus especialidades, tiene que ver con temas de parto, y que también en tu formación profesional la perspectiva de género ha tenido un lugar preponderante, que sos fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Entonces preguntarte, ¿no?, por la especificidad de la cuestión de género en el ámbito científico, tecnológico, universitario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas de género en estos ámbitos específicos?
Bueno, lo que hablamos es de la situación de la mujer, las mujeres que entran al sistema y cómo son sus carreras. La Argentina tiene la particularidad de que las mujeres llegaron relativamente pronto a la universidad, que tenemos 60% de estudiantes universitarias, que en el CONICET hay 53% de investigadoras y 60% de becarias. Así que no tendríamos que hablar del tema. Sin embargo, hay 11% de rectoras. Claro, en mi directorio los cargos jerárquicos. Claro, ahí está la diferencia en los cargos jerárquicos. En los cargos jerárquicos. Claro. En el CONICET hay solo 25% de investigadoras superiores del total de superiores. 25, hay pocas Ana, mujeres 25% en superior. Mira. Que no va y no cambia mucho. En la categoría más alta, Juaní. Sí. Hay pocas directoras de institutos, pocas que se postulen para estar en el directorio. Entonces, el problema no es el ingreso, salvo en ciertas áreas, ¿no? Ciertas ingenierías e informática. Pero el tema es la trayectoria, ¿no? ¿Cómo hacer que no importe el género en el esfuerzo que uno tiene que hacer en una carrera científica? Claro. Y hay muchos temas. Uno son los cuidados, por supuesto, que todavía están muchísimo más a cargo de las mujeres, claro. No solo de menores, sino también de las personas de la tercera edad, ¿no? Claro, exactamente. También en la pandemia se vio claramente cómo disminuyeron la cantidad de papers protagonizados por mujeres. Claro, sí, por las tareas de cuidado. Lo otro, además de eso, y en eso estamos trabajando con el tema de los jardines maternales, las licencias, los lugares para los lactarios, etcétera. La otra es también de algo que hay que hablar, el tema de la violencia de género, el acoso, etcétera. Sí, nosotros desde mi gestión hemos puesto restricciones para poder ser director o directora de becarios o de institutos si se tienen al menos 2 denuncias por violencia laboral o de género, que tampoco se pueden presentar como director o directora de instituto, no pueden ser jurado. Vamos avanzando. Otra cosa es cómo uno muestra su trabajo científico. En general hay más expositores varones que mujeres, por lo tanto nosotros no financiamos reuniones científicas donde haya desigualdad de género en los ponentes. Bueno, en todo eso estamos trabajando. Además, este observatorio lo estamos poniendo en las diversas provincias. Estamos ahora en una par de semanas saliendo con el protocolo de ley Micaela, tratando de ir mejorando la situación de las mujeres. Un combo completo y atacando varios frentes, Ana. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, la verdad que la charla está interesantísima y nos quedan varias preguntas en el tintero. Espero que en otra ocasión podamos volver a conversar y seguir charlando un poco de ciencia y un poco de política. Dale, buenísimo. Bueno, mañana ando por ahí. Sí, muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias, nos vemos mañana. Y gracias por venir a Bahía Blanca. Hasta mañana. Chau. Era Ana María Franchi, presidenta de CONICET, una entrevista de lujo que nos trae el doctor Alejandro Curino, que hoy está de licencia en su columna, pero bien que sea así. Continuamos la semana que viene. Valió la pena. Valió la pena.